¿de qué vamos a hablar? Entonces, la demanda era docencia creativa, pero yo propuse una pregunta que quiero compartir. ¿Es posible aprender creando? Me encanta dar pregunta regalo con beso. Mira, les regalo esa pregunta con beso y les invito que hasta el final sigan con esa pregunta. A cada cosa que yo comente aquí, se pregunte, a ver, ¿es posible aprender creando? ¿Por qué esa pregunta? Normalmente pensamos que tenemos que explicarlo todo para que después puedan crear algo, ¿o no? Y la pregunta está diciendo otra cosa. ¿Es posible estar aprendiendo y creando a la vez? Como profe, planteé una lista temática que son las provocaciones que queremos pensar juntos y jugar un poco juntos. La docencia, nuestra propia percepción de nuestra labor docente. La docencia creativa, y ahí vamos a trabajar la casa como metáfora. ¿Y cómo vamos a trabajar la casa como metáfora? A partir de aquí vienen partes de una casa, recibidor y salón, cocina, habitación y lavabo. Que la gente piensa que el lavabo es menos importante. No. Entonces está el tema del detox pedagógico. ¿Vale? Y aquí vamos a trabajar temas como bloqueo, error, evaluación, que es aquel tema que a todos nos encanta, ¿no? Primero vamos a jugar pensando seguimos jugando pensando en nuestra percepción. Vamos a dividir el cuadrado en 4 partes iguales. ¿Por qué empezamos así? Porque queremos ver nuestra própria percepção. E utilizar isso como metáfora de como vemos nossa docência. Se vemos nossa docência como quadrado, que ao dividir em 4 partes iguais só sale assim, assim actuaremos e diremos, a ver, es que a docência é assim. Pero se vemos nossa docência aunque como quadrado dividido em 4 partes iguais, pero com todo aquilo, já vemos que nossa docência pode estar enmarcada e dividida de muitas maneiras diferentes. E que isso tem que ver com nossa percepção e tem que ver em como pensamos nossa própria labor. Que entendemos que é ser docente? Primeiro isso, houve processo de ensinar e de aprender mecanizado e que repetimos estereotipos. En el fundo é isso. Los estereotipos moldan nuestro modo de pensar. Entonces, la primera cuestión, tenemos que plantear cuáles son los estereotipos de nuestra área de conocimiento, porque la docencia creativa nos va a dar a superar estereotipos. Un pensamiento estereotipado es menos creativo. Crear no es una ocurrencia. Y nosotros que estamos en la universidad, que somos profesionales del conocimiento, que trabajamos con el conocimiento más profundo, con la investigación del conocimiento, el desarrollo del conocimiento, podemos plantear, ¿será que mis alumnos pueden aprender creando cuando entran en un conocimiento más profundo y más amplio? Les dejo, pregunta con beso, pero aquí entra esa gran cuestión. ¿Va a poder crear más y mejor con conocimiento? Porque crear no es una ocurrencia solo. Está muy bien ser ocurrente, pero tener conocimiento conduce a más creatividad. Pero tenemos un tabú que tiene que ver con quién es creativo, qué es una persona creativa. Entonces, nuestra docencia creativa, ese es uno de los temas que hay que enfrentar. Tratarnos como personas creativas y tratar a nuestros estudiantes como personas creativas y entender que el conocimiento, que es lo que medía nuestra relación, es fundamental para crear. Se crea mejor cuanto más se conoce. Recibidor y salón de nuestra docencia creativa. Primero, ¿qué es la perspectiva sistémica? Es entender que la creatividad no se resume a ser persona creativa. La persona es un elemento, pero para hacer docencia creativa tengo que pensar que mi aula debe de transformarse en un ambiente creativo. Y si quiero resultados creativos,
necesito trabajar procesos creativos. Es que yo me enfrento muchas veces a eso, pero ya hicimos todo y el resultado nunca es creativo. Aí eu dou 2 passos de trás e digo, vamos ver como foi o processo? Não, eu he dado minha super classe, expliquei todo o que tinha que explicar e mire o resultado, salió como se não hubiera dado minha classe também. Es decir, el propio proceso no necesariamente invitó a ser creativo. El hecho de que expliquemos cosas no necesariamente genera resultado creativo. Entender nuestra labor docente con una perspectiva sistémica significa que a todo momento nos vamos a estimular a nosotras mismas y a todos los que están allí para que salgan como personas creativas. Vamos a transformar nuestro ambiente lo máximo que podamos en un ambiente que sea creativo. Y vamos a tratar de trabajar procesos creativos y, claro, a la hora de esperar los resultados, también pedir con criterios creativos. Porque si lo que pido en la evaluación es que repitan lo que enseñé, ¿qué hay de creativo ahí? ¿Cómo hacemos para que el ambiente sea creativo? O sea, yo propuse un problema. Isso metodológicamente se llama problematización. Hay una cosa aquí que acabamos de manejar, que es el tema del proceso. Si en el proceso lo conduzco con preguntas abiertas que posibilitan respuestas para un problema concreto y que atañe al interés colectivo, yo ya les tengo aquí conmigo. El humor. Utilizar el humor como uno de los elementos de ese ambiente creativo. ¿Por qué? Primero que nada, mejor que reír de uno mismo. Empieza por ahí. Pero no es solo por eso. Un ambiente donde tenemos miedo de equivocarnos, miedo de ser humillados, miedo de no dar la talla. Cuando entramos en eso, y nuestros estudiantes también entran en eso, ese clima genera un ambiente poco abierto a crear. ¿Por qué? Crear implica riesgo. Si no estoy en un ambiente donde pueda reír de mis tonterías propias, de mis errores, pues ese ambiente ya coarta la capacidad creativa. ¿Queremos docencia creativa? Tratamos las personas como creativas, nosotras también. Y si no nos vemos muy creativas, podemos preguntarnos, vale, no me veo como persona creativa, pues ¿qué tengo que hacer para desarrollar mi potencial? Porque como potencial todos tenemos capacidad creativa. Creatividad es una capacidad que está latente. Podemos desarrollarla más o menos, pero ela está ahí. ¿Cómo es que tratamos estos aspectos en nuestra docencia? ¿Cómo criamos el ambiente? ¿Cómo tratamos las personas? ¿Qué tipo de procesos utilizamos? ¿Y qué esperamos de los resultados de nuestros estudiantes? Piensen que primero que es un principio. Un principio es un punto de partida. Desde aquí empiezo, ¿cierto? Es una regla que está explícita o implícita, pero que debe seguirse para un fin, un propósito. Sirve para orientar una acción que está en un proceso, ¿no? Es una idea reguladora, o sea que el principio no es poca cosa. Ayuda a regular la conducta cognitiva, interactiva, socioemocional, o sea que no es poco eso. E também um princípio pode funcionar como critério, como parâmetro para evaluar se estamos logrando essa docência criativa ou não. Por isso, vamos falar de alguns princípios. E les regalo a pergunta, ¿pueden aplicar a vuestro contexto? Um princípio é manter, aqui algumas coisas quase tocaram esse tema, manter a curiosidade, o assombro, y lo que algunos psicólogos llaman de motivación intrínseca. Esa motivación del porque sí. O sea, si me dan premio o no, si gano la nota o no, es igual. Estoy motivado para. Entonces, si tenemos como principio que tener en nuestra aula, en nuestra docencia, esos elementos de curiosidad, asombro y motivación intrínseca, ya logramos un montón de cosas. Luego, trabalhar com a experiência, não só com a intelectia, não só com as teorias. Quanto mais experimental seja algo, quanto mais o próprio corpo viva, mais força vital tem.
Cuanto más fuerza vital tiene, más se aprende mejor. Porque uno no aprende aquello que no conecta con su vida. Y menos creando, ¿no? Luego, aprender a desarrollar juicio diferido. ¿Qué es juicio diferido? Cuando suspendo el juicio, es decir, no juzgo y permito que las cosas ocurran. Y luego cuando aplico el juicio, es decir, con criterio, con estructura lógica, con todas las cosas que hay que tener para hacer que al final salga bien, ¿no? Y si hay algo que nos cuesta a los profes, principalmente en las universidades, es el tal suspender el juicio. ¿A que sí? Nos cuesta un montón, porque trabajamos toda la vida, estudiamos sin parar para tener buen juicio y luego tenemos que suspenderlo. Hay que entender que si trabajamos con proceso creativo, si no suspendemos el juicio al inicio, nunca logramos divergencia suficiente. Y si no logramos divergencia suficiente, no necesariamente creamos. Luego, hay otro conjunto de principios que tienen que ver con concentración, flujo, atención, inmersión, conexión, que es eso que estoy todo el tiempo intentando hacer que tengamos aquí, que estemos conectados, inmersos en eso que estamos haciendo. Luego, abundancia y refinamiento, en ese caso del concepto de aprender creando, que por cierto, podemos aprender creando. Luego, una cosa fundamental, que es un principio que algunas personas no acaban de entender que tiene que ver con docencia creativa o con creatividad, que es el concepto de distanciamiento. En algún momento hay que estar inmerso, concentrado, allí dentro, pero en algún momento hay que dar pasitos para atrás y ver el todo. Y ver si de verdad está en armonía, si tiene coherencia, si es congruente. Para crear bien y mejor hace falta también ese distanciamiento. Y luego dos palabras que están casi que banidas de las universidades. Intuición e instinto. Instinto porque lo pensamos que es muy animal. Intuición porque pensamos, a ver, intuición, nosotros trabajamos con conocimiento, ¿no? Entonces, en ese aspecto, les voy a regalar otra pregunta. ¿De cuál intuición estaré hablando yo? ¿Qué es la intuición? ¿Y será que intuición es una cosa que es posible desarrollar? La intuición es un compendio, con lo cual se nutre, es un compendio de la experiencia humana, con lo cual se nutre de conocimiento, de descubrimiento, de operación, iluminación, predicción, evaluación. La intuición es una cosa más completa. Y por eso en la docencia creativa incluirla no está mal. Escuchar la intuición de nuestros estudiantes, pero las nuestras también. ¿Y por qué también estoy hablando de intuición aquí en docencia creativa? Por los juicios intuitivos. Esas ideas que tenemos pero que no acabamos de transformar en conocimiento. ¿Y por qué eso nos interesa? Por aquilo que hablamos del juicio diferido. Si suspendo el juicio, permito que las ideas intuitivas vengan. Y si esas ideas intuitivas salen, puedo empezar a ver y afrontar prejuicios, estereotipos. Entonces, todo ese proceso que luego nos interesa que pase. El proceso divergente, que es tener muchas ideas, que no necesariamente son las mejores y no necesariamente son las finales, pero sí que implica fluidez, flexibilidad. Luego, de esa divergencia, permitir que emerjan cosas que luego podemos trabajar. Y por último, estructurar el juicio en un proceso de convergencia. Este es solo un momento. Suspendo el juicio para permitir que pasen cosas. Pero luego tengo que aplicar el juicio para que esté de verdad potente la cosa. Solo suspender juicio no conduce a creatividad, ni a docencia creativa, ni a trabajo creativo de los estudiantes. Conduce a la locura. Nos volvemos muy locos. Estos son movimientos de un proceso creativo. Sabemos que nuestra aula está pasando por un proceso creativo si hay
divergencia de ideas, si hay emergencia de ideas que luego son trabajadas para converger en cosas más potentes. Pero, por favor, esto no son pasos, no siguen una linealidad, pero sí son movimientos en el proceso de aprender. Y aquí hay una cuestión maravillosa, creo, para la enseñanza universitaria, que es entender la educación como investigación. Porque el conocimiento, el camino de construcción de conocimiento tiene que ver con investigación. Por ahora, esa manera de explicar qué es crear ayuda a pensar docencia creativa, por ejemplo. ¿Qué es crear? Generar nuevas, más y mejores ideas, mejores es decir, con valor. Ser nuevo, original, donde estamos aquí ahora. Entonces, si nuestro estudiante nos presenta una cosa que es nueva y original para él, para ella, pero no es nueva y original porque ya lo leemos no sé dónde, pero esa persona no, hay que acoger ese nuevo allí. ¿Bien? Luego, nuevas tiene que ver con originalidad, más tiene que ver con flujo. Cuanto más ideas y cuanto más podemos pasar por muchas cosas diferentes, pues significa que hay flujo, hay fluencia. Y hay una cosa que fue una palabra que han dicho por ahí, flexibilidad en el ambiente. Ambiente flexible genera flujo, genera más. Ahora, los mejores ideas salen cuando hacemos buenas convergencias, cuando elaboramos, cuando aplicamos bien los juicios. Ese mejor va a depender mucho del contexto, porque añadir valor depende del valor para el contexto. Y el valor puede ser epistemológico, ético, incluso económico también. Pero ¿cuáles serían los criterios para llamar de creativo un resultado y por qué? Sé que un resultado en el aula es creativo si es resultante de un proceso creativo. Entonces siempre hay que preguntar sobre nuestros procesos. Al menos uno de los procesos tiene que ser sin prisa. Ya sé que es difícil porque siempre tenemos mucha prisa con todo. Nos ponen prisa, presión también. Pues mira, hay varios procesos que ocurren en el aula a la vez, procesos educativos y creativos. Al menos uno, dejarlo ir con pausa. Pausa reflexiva, pausa para la investigación, pausa para generar un resultado con más calidad. Luego, es recuperar la idea de persona creativa y de comunidad creativa. Aquellas personas que decían que yo no soy creativa, yo no soy creativo. Todas las personas tenemos potencial creativo y hay que descubrir los acordes para hacer vibrar esa frecuencia. Entonces, lo que les propongo es que traten vuestra propia vida como una obra de arte abierta y la vida de vuestros estudiantes también. Y luego tratar de trabajar esa capacidad creativa, no solo individual, porque evidentemente es muy importante el proceso de creación individual, pero luego es muy importante el proceso de co-creación. ¿Qué hay que eliminar? ¿Qué hay que limpiar y eliminar para hacer desintoxicación pedagógica? De nosotros mismos, de nuestra formación. Porque una cosa linda de ser docente es que no paramos de aprender. Es lo más bonito que hay. Pero ¿qué quiero decir con eso? Estar en clave de aprender y estar en clave de crear es estar en clave de eliminar y de limpiar. ¿Qué hay que hacer detox? Entre otras cosas, de los bloqueos. Los bloqueos pueden ser perceptivos, los bloqueos pueden ser emocionales. Podemos estar arrastrando miedo, ansiedad, envidia, necesidade de aceptação, todas aquelas coisas ali, pereza. Todo isso arrastrando-se se hace pesado. E causam bloqueios emocionais, claro. E evidentemente há bloqueios que são sociais, que são culturais, que hemos hablado antes também já deles. Alguns são cognitivos, evidentemente também os há. Como desbloqueamos a nosotros mismos, nuestros alumnos. Luego, los errores hay que amarlos, hay que abrazarlos, hay que ir de la mano
con los errores y las equivocaciones. Y eso es un cambio muy grande en nuestra vida. Desde la perspectiva de la docencia creativa, abrazamos los errores, los amamos. Donde nos equivocamos es donde podemos aprender. Es que no hay éxito si no fracasamos muchas veces. Y luego les voy a dejar aquí la medusa, ese ser mitológico que tenía esas serpientes en la cabeza y que cuando los héroes maravillosos la miraban, ela los dejaba como estatuas, solo con su mirada. Pues la evaluación es así. ¿Qué quiero decir? Somos grandes, somos adultos, somos docentes y a la hora de pasar por un tribunal, fantástico, es que la medusa, a ti sí, pues mira, es que la evaluación todavía es considerada como objeto de poder, de punición, y no como el gran objeto de aprendizaje. ¿Qué es evaluar? Dibujar un mapa para aprender y no paralizarnos, ¿vale? Entonces, la docencia creativa implica enfrentarse a la evaluación y tratar la evaluación como una herramienta para desbloquear y explorar el error como oportunidad de aprendizaje. Y cuando hacemos eso, lo cambia todo.